Cayetana Álvarez de Toledo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Usted fue tertuliana de este programa. Sí, yo creo que en este estudio también. En este si mismo no me estudio. equivoco, Le sí. va la marcha, ¿por qué venía a la cadena SER? Porque me invitaron y acepté encantada. ¿Es sano el clima político que respiramos en España hoy? Bueno, esto es un clásico. Siempre estamos en el proceso de introspección y un poco de autoflagelación, ¿no? Que los españoles somos distintos y peores que los demás. Yo creo que la polarización y el debate político intenso se está produciendo en muchos sitios, con lo cual España no es excepcional ni peor que otros países. Sí. Tiene problemas propios, desde luego. ¿Siente alguna responsabilidad en esa polarización que señala? A ver, ¿en qué soy culpable yo hoy ahora? No se lo pregunto, no lo sé. Si siente si hace algo de autocrítica de esa polarización de la que se quejan todos los políticos, pero nadie se siente parte de ella. No, en fin, la sociedad entera es parte de ella, la política desde luego, los medios de comunicación también, parte muy activa y muy responsable de lo que está pasando en las democracias, ¿no? Y por ir al fondo del asunto, ¿no? ¿Qué está pasando en las democracias y por qué están en riesgo nuestros sistemas democráticos? Y yo creo que por dos asuntos. Primero, por el culto a las emociones por encima de las razones y los argumentos, el culto a los sentimientos, y el otro es la idolatría de la identidad. Hemos sustituido los grandes valores universales y liberales de la libertad individual, de la igualdad ante la ley, de la tolerancia a las opiniones ajenas, por la identidad. La identidad es el nuevo tótem ante el cual la izquierda, paradójicamente, nos obliga a todos los ciudadanos a arrodillarnos y eso está produciendo enormes problemas dentro de las democracias. Sí. Está sustituyendo la base de la democracia, que es la persona, el individuo, por los colectivos y por colectivos enfrentados unos con otros. Sin embargo, lo que se puede entender como el nacionalismo español de pura cepa no es atribuible como tal a la izquierda, ¿o no? Hombre, aquí en España hubo un nacionalismo español de pura cepa durante unas décadas, que fue el franquismo, y ahora lo que hemos tenido durante el mismo número de décadas, 40, es un nacionalismo centrífugo, tremendamente reaccionario, visceral, que en el caso del nacionalismo del País Vasco, en el caso del terrorismo de ETA, el País Vasco costó muchísimas vidas, y en el caso de Cataluña desembocó en un golpe a la legalidad constitucional y democrática. Y paradójicamente, insisto, porque la izquierda tendría que haber sido o era universalista en sus aspiraciones, ha emprendido lo que Félix Ovejero, un hombre de izquierdas, llama muy bien la deriva reaccionaria de alianza con las identidades, de alianza con el nacionalismo contra los modelos constitucionales. Y eso efectivamente está produciendo una profunda ruptura, fractura dentro de Cataluña, y esa es mi gran preocupación como diputada por Barcelona y como constitucionalista en general, y también en el conjunto de España. Tenemos una alianza de las fuerzas de izquierdas a nivel nacional con nada menos que Bildu, Esquerra y partidos que son profundamente, visceralmente reaccionarios y nacionalistas. Ahora mismo, ¿qué pactos o qué consensos cree que son alcanzables estando las cosas como están? ¿A qué mínimo se puede llegar de acuerdo entre los dos grandes partidos, pero trascendiendo también a los dos grandes partidos? Bueno, es que yo era partidaria de un gobierno de concentración constitucionalista, nada menos. Es decir, yo era partidaria de un gobierno de coalición de las fuerzas constitucionalistas reformistas españolas. Es decir, una reedición en el espíritu, no en la práctica, de lo que fue la transición, de que la izquierda abandonara su deriva reaccionaria y se acercara una vez más a los principios de la racionalidad y la reforma, y que dentro de ese pacto se pudiera pactar PP, Ciudadanos y PSOE, ¿no? Y eso fue imposible, ¿por qué? Porque el señor Sánchez decidió pactar con una fuerza que se dice abiertamente comunista en estos momentos de la historia y con fuerzas, como decíamos antes, visceralmente reaccionarias. Es decir, optó por la reacción y por la involución frente a un gran acuerdo constitucionalista. Y yo eso lo lamento. Y por otra parte, no descarto que en un tiempo futuro la izquierda o la socialdemocracia vuelva a su cauce y los progresistas ilustrados que están levantando la bandera de la razón, no solamente en España, en otros sitios, y alertando contra la deriva iliberal, vuelvan a ser mayoría dentro de la izquierda y puedan pactar con los liberales y los conservadores grandes acuerdos políticos. Este país desde luego lo necesita y no es el único. ¿De dónde sale Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Cómo se forma? Me refiero ideológicamente, intelectualmente, porque tengo entendido que su madre era de izquierdas, por lo menos en la juventud. Mi madre era una chica de la oligarquía, por llamarlo así, porteña, rebelde, de izquierdas, que fue a la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires y que luego fue a hacer su particular revolución con su pareja de la época, que era un gran pintor argentino de vanguardias. Fueron a Cuba, el momento castrista, se fueron a Mayo del 68 en Francia, Barcelona de los años primeros 70, y ha hecho su
evolución particular hacia el liberalismo, cosa que yo me alegro, ¿no? Y usted se ha quedado con esa última parte. Yo nunca he sido de izquierdas, así como hay muchos liberales que fueron de izquierdas en origen y que evolucionaron hacia el liberalismo. Yo debo decir que no es mi caso, nunca he sido de izquierdas. ¿Qué he sido? Me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que eres? Esencialmente anti-identitarista, antinacionalista. Es decir, yo soy profunda y radicalmente contraria al nacionalismo y a las identidades que creo que jibarizan, digamos, reducen a la persona a una categoría única cuando somos complejos, cuando somos distintos y únicos, y creo que además aboca a las sociedades, insisto, a la fractura interior y al conflicto. Pero si le pregunto a usted qué es, me diría, por encima de todo, anti-identitarista. Liberal. Yo soy una liberal combativa. Vale, eso le quería preguntar porque... Una liberal combativa, una liberal incluso beligerante, y creo además que el liberalismo es el antídoto a todo esto que estamos viendo ahora. Estamos viendo un movimiento pendular entre la turba, digamos, la fragmentación de las sociedades democráticas y las tiranías. O sea, existe el riesgo que del caos iliberal, de las fracturas interiores, gente empiece a pensar que la solución a ese caos iliberal sea un orden iliberal, ¿no? Un modelo chino, por reducirlo y explicarlo de manera sintética. Y yo creo que frente a ese movimiento pendular identitario y de cierto caos a un orden autoritario, el antídoto verdadero es el liberalismo, la vuelta a los principios liberales y a poner al individuo en el centro de la sociedad. Vamos a lo moral. Hay quien dice que somos una sociedad o que vivimos una época de retroceso en lo moral. ¿Usted lo cree así? Defíneme la palabra moral. Estamos hablando de moral religiosa, estamos hablando de la moral y la ética. Si estamos hablando de la ética, hay una cierta, digamos, relajación, una cierta desorientación moral. Es decir, la defensa de la libertad es una, el compromiso, por ejemplo, lo que hemos vivido en Afganistán. El gobierno americano, el gobierno de Estados Unidos, tomó una decisión de repliegue, que es un repliegue ético, un repliegue desde luego físico, territorial e intelectual. Es decir, pues los afganos que se arreglen como puedan, lo que está por delante de todo es el interés de los americanos en su suelo americano. Y a mí eso me parece un retroceso profundo. Yo creo en la intervención como un valor moral, creo que no hay fronteras éticas y que lo que me pase a mí y lo que le pase a un venezolano me afecta a mí y lo que le pase a una mujer afgana me afecta también a mí y me interpela y me obliga a mí a defender activamente los valores democráticos en otros sitios, no solamente en mi terruño, en el interior de mis fronteras, con lo cual sí hay un repliegue ético y un repliegue moral. Le quiero preguntar por el estado de la derecha en España, concretamente del Partido Popular en España en este 2021. Parecía que en el 2020 pandémico la derecha estaba algo noqueada, llega 2021, llega el golpe de efecto que se origina en Murcia, de ahí al gran resultado en Madrid. ¿Cree que el gobierno puede estar subestimando la reorganización de la derecha en este momento? Bueno, seguro. O sea, yo creo que hay, a partir de las elecciones de Madrid, que convierten la desmoralización del centro-derecha en la movilización y la esperanza del centro-derecha, se produce un punto de inflexión en las elecciones de Madrid y que dan una oportunidad, y no solamente al centro-derecha, diría a un espacio de racionalidad muy amplia. Es decir, yo digo, José María Aznar hizo la operación de reagrupación de todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, y lo que hay que hacer hoy es una operación incluso más difícil que esa, que es la reagrupación de todo el espacio de la razón. Gente, como te decía, progresistas ilustrados, gente liberales, conservadores, gente que está en muchos espacios políticos, pero que quieren una alternativa. Y lo que pasa en Madrid es el punto que da oportunidad, ha dado Isabel Díaz Ayuso a la alternativa una oportunidad. Y por eso tampoco entiendo muy bien estas peleas que se están produciendo estos días, ¿no? Me parecen sorprendentes. Sobre las peleas internas, entiendo que habla usted, las peleas del PP de Madrid, con Génova planteando de nuevo la opción de que Almeida entre por ahí, cuando parecía claro que Ayuso iba a ser la presidenta. Me parece incomprensible. Primero porque, desde luego, en el PP tenemos una deuda con Ayuso. Es decir, como decía antes, convirtió ha dado a la alternativa una oportunidad que no teníamos. Convirtió la desmoralización en esperanza, ¿no? Segundo, ¿por qué va a ser ella la excepción? Es decir, ¿por qué no va a tener derecho ella a presidir el Partido Popular de Madrid cuando otros líderes territoriales sí lo hacen en sus territorios, ¿no? Con lo cual yo creo que esto forma parte de las pequeñísimas e ínfimas batallas de poder interno y las pulsiones más pequeñas de los políticos y los celos y las rivalidades. Y creo que hay que estar muy por encima de eso, ¿no? Eso son simplemente pulsiones pequeñas y pulsiones a veces incluso autodestructivas que hay que, por supuesto, aparcar y superar y en fin, darle a Ayuso la oportunidad de
de presentarse ante los militantes y de ganar con toda claridad como lo merece, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué Almeida, que es un magnífico alcalde al que yo aprecio más mucho, se ha metido en este lío. ¿Se ha metido o lo han metido? Eso ya no lo sé, yo no me hablo de lo que puedo saber. Pero seguro no que tiene entiendo alguna muy bien. tesis. Visto desde la cierta, digamos, desde la condición de diputado raso, no entiendo muy bien qué está pasando. Y además en un momento en que realmente hay que centrarse en lo esencial, ¿no? ¿El futuro del PP a nivel nacional pasa por Ayuso? No, el futuro pasa por la reagrupación de un inmenso espacio constitucionalista. El candidato es Pablo Casado y tiene una responsabilidad histórica y una obligación histórica. A veces tienes la oportunidad, pero además aquí tienes una obligación, porque este país necesita una poderosa alternativa. ¿Cuánto daño le está haciendo Vox a su concepción de lo que tiene que ser la derecha en España o el centro derecha? ¿Daño en qué sentido? ¿Usted se sentiría cómoda en ese espacio de la razón de la que me hablaba, por ejemplo, con Ortega Smith y sus discursos no, yo no y sus hago rifles? política ad hominem, es decir, yo no digo con este o con el otro, jamás. No me gusta nada la política ad hominem y por eso critiqué además la decisión en Ceuta de nombrar persona non grata a Abascal, es decir, ni en Vic, ni en Ceuta, ni en ningún sitio se nombran personas non gratas en democracia, no se excluye a las personas de un territorio. Me refería a lo que representa. ¿Usted se sentiría cómodo en ese discurso de la razón con discursos xenófobos, de señalización de minorías? El espacio de la razón no es compatible con la xenofobia, por eso Esquerra Republicana de Cataluña y por eso el Partido Socialista se han ido del espacio de la razón, el propio PSOE, porque está pactando con partidos que son xenófobos. Pero usted sí pactaría con quien pone un cartel en el metro de los Menas y tu abuela. Yo soy muy crítica con ese cartel y he dicho que no se pueden, nunca convertir personas en categorías y en lastres. Y además he dicho muchas otras cosas, es decir, yo tengo muchas diferencias con Vox que he subrayado sin ningún problema a lo largo del tiempo como periodista primero y luego como política, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, yo soy defensora de la nación cívicamente entendida, no la nación orgánica, la nación identitaria, como defiende Convergencia, Exconvergencia, Junts pel Cat, Esquerra Republicana, Bildu, todos los socios del PSOE, ¿no? La nación orgánica y esencialista. Y yo no defiendo eso, yo defiendo la nación de ciudadanos, la nación cívica y no étnica. Y por otra parte, otra diferencia importante, yo no creo que el asalto separatista al orden constitucional deba, digamos, tener como reacción la renuncia al modelo constitucional y autonómico. Creo que lo que ha fallado no es la Constitución, sino que ha fallado la práctica política, ¿no? Con lo cual tengo una visión distinta a la de Vox respecto a las soluciones a los problemas. Y el espacio que ocupa Vox hoy es un espacio cedido por el PP y perdido ya por el PP, o el PP debe aspirar a recuperar ese espacio. Por supuesto, yo he dicho, la primera entrevista que hice cuando volví a la política dije que hay que evitar un derrape identitario, es decir, es muy lógico, lamentablemente, que mucha gente ante el ataque, digamos, agresión identitaria a tu comunidad política reaccione de manera identitaria. Es decir, hay una reacción, puede haber española, ante la deriva reaccionaria del PSOE en alianza con los reaccionarios, ¿no? Y eso hay que intentar evitarlo desde la fortaleza constitucional, pero siendo muy firme. Si tú el espacio de la razón es débil, es flácido, se deja, digamos, amedrentar psicológicamente por la izquierda y por los nacionalistas, entonces vas a tener un péndulo siempre. En cambio, si ese espacio es firme, es vibrante, es combativo, es claro, es lúcido y está dispuesto a defenderse a sí mismo, defender el orden constitucional, no vas a tener problemas de otro tipo. Pero ¿y ese espacio del que me habla? ¿Por qué, por ejemplo, los catalanes no lo compran? Me refiero, ¿puede el PP aspirar a ser una opción estable de gobierno en España sin una presencia en Cataluña, más allá de los 4 escaños que tienen hoy? Hay que tener más escaños y trabajar para más, y hay que ir mucho más allá del propio PP, es decir, hay que reconstruir el constitucionalismo en Cataluña. Yo esto lo he explicado, ¿no? El señor Sánchez tiene un grave problema en Cataluña también, porque él lo que ofrece a Cataluña es la abdicación y la resignación. El señor Sánchez ganó las últimas elecciones en Cataluña y ustedes quedaron voy a ir con un resultado absolutamente descriptible. Sí, pero él tiene un problema de fondo en Cataluña y a nivel nacional. Él lo que está ofreciendo a Cataluña es más decadencia. Cataluña era el centro de la libertad en España en la transición y hoy es una comunidad en decadencia, y lo digo con dolor en el alma, no solamente porque soy diputada de ahí, sino porque tengo cantidad de vínculos con Cataluña, familiares y más, y me importa en particular, y porque es España y es una comunidad que ha entrado en profunda decadencia. Y eso ha ocurrido porque durante 40 años ha habido un nacionalismo
beligerante, que ha copado las instituciones, y ha habido una política de apaciguamiento del Estado durante 40 años. Hemos cedido el terreno de las libertades y la democracia en Cataluña. Entonces, lo que hace el señor Sánchez es decirle a los catalanes: os voy a dar más de lo mismo, más apaciguamiento, es decir, más decadencia. Esto no va a ninguna parte, este proceso. Esa mesa a la que se va a sentar a negociar solo va a generar frustración y división. Lo que hay que hacer es la política contraria. Y lo que hay que hacerla es sostenida en el tiempo. El problema es que no se ha hecho esa política nunca en 40 años. Y a veces, cuando Ciudadanos o el PP o incluso el PSOE en algún momento dijo que la haría, inmediatamente luego hubo el bandazo y no la hicieron, ¿no? Y esa, por resumir muy brevemente en qué consiste esa política que no se ha hecho nunca y se puede hacer y cambiaría el tablero de alguna manera espectacular de las libertades y la democracia en España, es en primer lugar el despliegue del Estado en Cataluña, y yo soy una liberal defendiendo el Estado y su despliegue en Cataluña. En segundo lugar, la batalla cultural frente al nacionalismo, su deslegitimación como una fuerza reaccionaria, como se la considera en todos los otros países del mundo, ¿no? El nacionalismo es una fuerza reaccionaria ahí también. Y tercero, y lo más importante, es invertir en la otra mitad, en la mitad que sí es tolerante, que sí acepta al otro, que no llena las calles de lazos de sus colores, que acepta el pluralismo de la sociedad. Y eso significa prestigio, presencia, presupuesto y poder. Pero si esa mitad está tan oprimida, ¿por qué no le vota a usted cuando usted plantea esto? Mira, bueno, no me vota a mí. Yo, mis 280.000 votos, por favor, un respeto a cada uno de ellos. Pero esa política hay que hacerla sostenida en el tiempo. El PP entró en una fase muy mala después del 9N, y cuando hubo el golpe, la sociedad catalana y los votantes, sobre todo del constitucionalismo, abandonaron al PP. Se sintieron abandonados el 9N. Yo misma lo dije públicamente, era diputada del PP en la época, y escribí, puse un tuit diciendo profundo desamparo por la inacción de mi gobierno ante el asalto a las libertades, ¿no? Y el PP entró en Barrena y empezó un proceso lento de reconstrucción. Cuando yo volví, salí los primeros días cuando acepté el ofrecimiento de Pablo Casado. Alejandro Fernández, con su buen humor habitual, me dijo: bueno, lo bueno es que partimos de cero. Tenemos 0 en las encuestas, con lo cual todos eran ganancias. Fue 1, muy poquitito, es verdad, pero subimos. Y al siguiente subimos. Y nos convertimos, ya sé que todo esto es muy modesto, pero en la primera fuerza constitucionalista, por encima de Ciudadanos, que había sido el partido de 36 escaños, por encima de Vox, por supuesto, y no incluyo al PSC en ese momento porque sigue en su deriva, ¿no? Con lo cual tendríamos que haber perseverado, insistido. ¿Qué pasó luego? En mi opinión, esto lo he hablado ya muchas veces, que nos equivocamos gravemente en las elecciones autonómicas catalanas con la estrategia política que se siguió. Yo creo que ahí hubo una vez más un viraje, un intento de recuperación del catalanismo, una entrevista en la que Pablo Casado dijo que no le había gustado la actuación de la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre, y eso para el votante constitucionalista, para el votante, desde luego concretamente del PP, es un jarro de agua fría, ¿no? Con lo cual hay que insistir en el camino del constitucionalismo y de esa política, solo que sostenidamente el tiempo. Mira, te voy a hacer un detalle, ¿no? Para que veas hasta qué punto es realmente dramática la situación y es cotidiana. Lo que pasa es que se nos olvida porque hay tantos problemas, ¿no?, que se acumulan en España. Yo ya recibí la invitación a la fiesta de la Diada por parte del Parlamento de Cataluña, porque soy diputada por Barcelona, ¿no? Y en esa invitación, Laura Borràs, con la que yo coincidí en el Congreso y tiene una relación, en fin, cordial en el Congreso, claro, anuncia que se va a entregar la medalla de oro del Parlamento de Cataluña a las víctimas de la represión y a los colectivos jurídicos que les defienden ante los ataques generales, ante la causa general contra el independentismo. Es decir, usurpan el Parlamento de Cataluña para promover su ideología particular y para atropellar los derechos democráticos. Y vuelven a viciar la Diada, que era una fiesta teóricamente común, aunque con orígenes muy discutibles, en beneficio de un proyecto ideológico contra la otra mitad de Cataluña. Es una cosa lamentable. Y Sánchez se va a sentar a negociar, y se sienta ya y negocia ya, porque son sus aliados con esta gente. Ha mencionado usted Ciudadanos. ¿Qué análisis hace de lo que ha pasado con Ciudadanos? Yo creo que Albert Rivera cometió un gravísimo error estratégico, uno de los grandes errores de estos últimos 40 años, que fue no acordar con el Partido Socialista un gobierno de 180 escaños para evitar la entrada de Podemos en el gobierno y para evitar la enorme influencia que tiene el separatismo ahora sobre el gobierno nacional. El otro día me decía un dirigente del PP, las encuestas dicen que hay un 2,5% en Ciudadanos, ahí no hay nada, ahí hay 0. ¿Usted lo cree así?
No sé, esto categóricamente yo no soy ni demóscopa ni tengo la bola de cristal, con lo cual habrá que esperar a las urnas para ver cómo están las cosas, ¿no? ¿Arrimadas terminará en el PP? No lo sé. ¿A usted le gustaría? A ella. Yo sí puedo decir que yo era muy, esto lo he dicho muchas veces también, admiraba mucho el proyecto fundacional, el original de Ciudadanos cuando nació. Es decir, fue un proyecto de una gran envergadura moral y una gran valentía intelectual. Fue plantarse cara en Cataluña y decir, frente a esto que me preguntabas, y tú hace un momento, ¿no? No existe otra opción de hacer las cosas, ¿no? La única que hay es la del socialismo, el diálogo y el apaciguamiento. Pues no, hay una gente que dijo, frente a ese lugar común, no, hay espacio, sí hay espacio para una opción firmemente antinacionalista y constitucionalista. Y esa fuerza política consiguió 36 escaños, la mayoría, la primera fuerza política en el Parlamento de Cataluña. Y eso es impresionante y demuestra que hay espacio y hay gente. Lo que falta es convicción y liderazgo. ¿Es usted más libre hoy que cuando era portavoz del grupo parlamentario del PP? Bueno, siempre es más difícil ser portavoz parlamentario, lógicamente. Pero he procurado siempre ejercer mis tareas con un máximo posible de libertad. ¿Qué le sorprendió más, cuando Casado la nombró o cuando la fulminó? Bueno, probablemente no. Cuando me destituyó yo ya lo veía venir. En fin, no fue una destitución, como dijo, yo lo siento por el diario El País y por mi, en fin, buen amigo Casqueiro, que decía que ¿no? la entrevista El País había sido la causa fulminante de mi destitución, pero no, fue una destitución que se fue labrando con el tiempo. ¿En qué momento se estropeó aquello? Me dice, fue un proceso, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, yo eso ya creo que ya lo... Bueno, estoy escribiendo un largo libro sobre muchas cosas y ya lo explicaré a fondo, no es para una entrevista así corta, pero yo creo que hay muchas cosas y lo expliqué sobre todo a las puertas del Congreso, ¿no? Hubo unas divergencias y unas diferencias estratégicas y políticas importantes, ¿no? Yo insistía en el planteamiento de la batalla cultural, yo insistía en también la idea del gobierno de concentración constitucional no como una realidad que se pudiera materializar mañana, por el problema que decía antes de Sánchez, pero sí como un anhelo general. El Consejo General del Poder Judicial. Yo era y soy muy contraria a cualquier apaño con el Partido Socialista, Podemos y este gobierno y cualquier reparto de cromos en general. Es decir, yo creo firmemente desde hace muchos años y cuando era portavoz también en la despolitización de la justicia. Creo que es uno de los elementos clave en una agenda reformista y de regeneración pendiente. ¿Con el tiempo ha llegado a pensar que fue mejor para todos, para usted y para el PP, que dejara de ser portavoz nacional, portavoz parlamentario? Hombre, no, si pensara eso sería, en fin, tendría una horrible opinión de mí misma y no es que la tenga tampoco maravillosa y tan extraordinaria como la gente cree, pero desde luego, en fin, claro que me hubiera gustado seguir siendo portavoz y lo dije, o sea, los que estamos en política no somos, en fin, esta cosa del pudor, falso pudor de los políticos que no te dicen que a ellos les gusta estar en primera línea, por supuesto que nos gusta, y los que tenemos una enorme vocación política, que nos gusta estar en primera línea. Y en mi caso se añade que no solamente me gusta el, digamos, combate político intenso y la dialéctica y el debate, sino que me gusta mucho la palabra. Tengo un gran respeto a la palabra y una tribuna, un parlamento para un parlamentario es la máxima aspiración. ¿Por qué no dejó la política después de aquello? Entiendo que fue un golpe, se lo plantearía, abandonar el parlamento, dejar el acta. Porque yo creo en la política y porque creo que las soluciones vienen desde dentro de la política. Y esto es algo sobre lo que he reflexionado muchísimo. Hubo varios motivos y el primero evidente es yo había pedido el voto a los catalanes con unas ideas y con una, en fin, unos principios que seguían firmes y siguen columnas y sigo defendiendo y me debía a ellos. O sea, tengo un deber moral y una obligación moral con quienes me votaron de seguir defendiendo aquello por lo que me votaron. Y en segundo lugar, porque creo en la política. O sea, yo creo que la política contemporánea tiene graves problemas, muchísimos. Hemos hablado de algunos, las identidades, la irracionalidad, los sentimientos, la polarización, todas estas cosas. Pero creo que su solución viene desde dentro, no vendrá desde fuera de la política. Puede ayudarlo de fuera, es decir, un ambiente, un ecosistema mediático que ayude a la razón y no promueva la mentira, no promueva, en fin, la irracionalidad, la visceralización de todo, ayudaría muchísimo, ¿no? Unos medios de comunicación de verdad comprometidos con los hechos y no sectarios. Pero la política se tiene que resolver sus problemas desde dentro. Y desde dentro de los partidos, ¿cómo se ve? ¿Cómo son las tripas de los partidos? Usted que estuvo dentro me ha dicho antes que la vida interna de los partidos es una cosa un poco terrible.
¿Realmente es el mayor cáncer de un partido su vida interna? La palabra cáncer es una palabra complicada. Es el mayor problema de los partidos, su vida interna. La vida interna de los partidos es un grave problema, por supuesto. Pero es parte, como diciéndome, el partido son un mal necesario, pero necesario, ¿no? Es decir, son un mal necesario, pero son necesarios porque nos organizamos como partidos y luego tienen cosas también muy bonitas y muy emocionantes. Es decir, la posibilidad de trabajar con otras personas con los que no compartes todo, pero sino partes importantes y objetivos importantes y convicciones que te unen en un objetivo común, pues eso es muy bonito, ¿no? ¿El problema cuál es? Yo creo, también daría para una larga conversación, pero parte de las consecuencias de eso que Moisés Naim estudió a fondo, que es la fragmentación del poder, la fragmentación de los espacios políticos, ha hecho que los partidos, en lugar de abrirse más y aceptar más deliberación interna y más democracia interna para reagrupar a los distintos, están en posición defensiva y se blindan y se cierran y son más dogmáticos y más impermeables y no aceptan ningún tipo de crítica interna, es decir, se vuelven como más, se atrincheran más, ¿no? Y yo creo que efectivamente al revés, para poder reagrupar espacios y para que haya cada vez más gente dentro del PP, más gente que se fue a Ciudadanos, más gente que se ha ido a Vox, más gente que estuvo en el PSOE, o gente joven que entra nueva al espacio político, hay que aceptar más deliberación interna, más democracia interna. Se pierde mucho talento en los partidos por priorizar la lealtad por encima de todo. Sí, la meritocracia no es uno de los principales valores que se inculcan en los partidos y hay mucha gente que tiene mucho mérito que se queda por el camino porque la meritocracia no es un valor que se prime, efectivamente se prima mucho más el sometimiento al líder y en fin, la sumisión que la verdad, por ejemplo, o que el espíritu crítico o que el mérito. Eso es un lugar común de todos los partidos y no se decide todos los países. Esto es una de las reflexiones sobre las que estoy meditando estos tiempos, ¿no? Eso que me ha descrito, ¿es un problema más nuestro español o no? Yo creo que en España tenemos un problema, dentro de algunos particulares que tenemos, que es nuestra desconfianza en el individuo. Desconfiamos mucho en el individuo. Y por tanto desconfiamos el espíritu crítico. Tendemos más a ser más gregarios y a colectivizarnos más. Y hay que ser capaces de confiar en la persona y entender que la libertad es compatible con la autoridad en una organización política, que la discrepancia no es deslealtad. Me pareció brutal la frase que dijo usted de Casado considera que mi espíritu crítico es incompatible con su... ¿Cómo era? Con su poder, no es la palabra que utilizó. No, con su autoridad. Hablé de la autoridad. Es una frase brutal esa. Bueno, no sé si es brutal o no. Yo la verdad, a veces se la califica de una manera u otra, ¿no? O blanda o dura, o brutal, o no. Pues los hechos son los hechos y eso fue, así lo describí y así fue. Me ha hablado antes de su libro, el libro Políticamente Indeseable, que está a punto de publicar, lo va a sacar antes de que termine el año. Nos contaba el otro día Mariela Rubio, que sabe usted es la periodista del Partido Popular, la periodista de la cadena SER que cubre la información del Partido Popular. Nos la contaba, voz más bonita de la radio española. Desde luego. Nos contaba que en Génova están muy nerviosos con ese libro. Bueno, esto ya, en fin, no voy a hacer ningún comentario. No he venido a hablar de mi libro por antiparodiar a Umbral. Hora 25 cumple 50 años este año. Usted ha sido parte de la historia de este programa. Contamos con usted para la celebración de este aniversario 50 años. Muy bien, pues felicidades. 50 años ya es una cifra. Pues eso es importante. Pues muchas felicidades. Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.